Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este sexto encuentro del ciclo de conversatorios titulado Las Administraciones de Colombia 1819-1909. El tema que nos reúne hoy son las administraciones del 7 de marzo 1849-1853. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como comentaristas invitados a Andrés Botero y a Luis Erwin Prado. Ellos nos harán la presentación de este tema y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Profe, levanta el micrófono que está apagado. Buenas tardes a todos. Recapitulemos un poco antes de entrar al personaje tan interesante del día de hoy. Las primeras 4 administraciones del Poder Ejecutivo, que van desde 1821 hasta 1845, fueron dirigidas por hombres de la generación de la Revolución. O sea, hombres que habían nacido en las 2 últimas décadas del siglo XVIII, que los agarró la revolución con 18 o 20 años en 1810 y que hicieron toda la revolución militar, es decir, Bolívar, número 1, Santander, número 2, José Ignacio de Márquez, que fue compañero de Santander en San Bartolomé, y Tomás Cipriano de Mosquera. Esos 4 personajes, junto con Pedro Alcántara Herrán, bogotano, o sea, son 5. Esos 5 son hombres de la generación de la independencia, 4 militares que combatieron y un civil total que es Márquez. Pero esa generación de la revolución comienza a agotarse cuando acaba la década de 1840. Y entonces va a emerger una nueva generación que no estuvo en la revolución, que no fue militar, que no tiene experiencia militar, que son abogaditos que se formaron con el plan de estudios de la Reforma Ospina. Son gente que tiene la experiencia de la universidad, de los colegios, y que entonces mira con mucha displicencia el ruido de armas y la experiencia de la década de 1820, 10 y 1830. Entonces, hoy vamos a entrar a la manera como la nueva generación, que es la generación que estudió en los 40, va a entrar a la política en los 50 y va a cambiar totalmente la manera de hacer política. Como les digo, ya no es la generación de la revolución y la independencia, es la generación post-revolución, que nacieron en la época de Colombia y se formaron en la época de la Nueva Granada y eran unos lampiños jugando a políticos hacia 1848. Muy bien. Introduciendo la nueva generación política, que vamos a llamar la generación de 1848, vamos a hablar de un cambio drástico que ocurrió en el mundo político exactamente en febrero de 1848. Por eso lo hemos llamado la generación del 48. Ese cambio drástico fue la Revolución Francesa, que en 1848, exactamente en el mes de marzo, derribó la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans. Y al hacer eso, la revolución se extendió por toda Europa Central, derribando monarquías y reemplazándolas por repúblicas. Esta época se le llama la época de la Segunda República Francesa. Derribaron a un monarca constitucional, Luis Felipe de Orleans. Y además se lanzaron con un programa de reformas liberales radicales. Resulta que esa revolución, que inclusive Karl Marx estudiará en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, exactamente un texto del año 48, polarizó el mundo que seguía a Francia. Es decir, a los jovencitos estudiantes los hechizó
las noticias de Francia. Y todos empezaron a sacar periódicos en el año 47 y 48. Y esos periódicos decían, vámonos detrás de Francia a hacer las mismas reformas radicales de tipo liberal. Y esa revolución del año 48 le entrega el poder provisional a grandes publicistas franceses, especialmente Alfonso de Lamartine, que tiene un libro muy famoso que se llama Historia de los Girondinos. Y Alfonso de Lamartine publica en febrero del año 48 un manifiesto a Europa, que fue traducido rápidamente al español y leído en Bogotá, en todos los cafés y en todas las universidades. El manifiesto Europa básicamente le dice a Europa, esta revolución no es la misma de 1789. No se va a exportar. No va a significar una guerra en Europa. No va a significar una guerra civil con jacobinos. Calma. Esto no es más que una revolución que quiere hacer una república internamente sin meternos con los demás países por las buenas y con el fin de hacer que avance el programa revolucionario de 1789. Y en ese programa revolucionario, que es una profundización de la Revolución Francesa de 89, esto no va a terminar en guerra contra los vecinos, como ocurrió con Napoleón, y queremos hacer reformas drásticas. Punto 1, queremos sufragio universal masculino, sin ninguna limitación. Queremos que todo el mundo sea ciudadano y pueda votar. Claro, estamos hablando de sufragio universal masculino. Segundo, queremos que en todas las colonias que tiene Francia en el mundo termine inmediatamente la esclavitud. Tercero, queremos que la administración pública se abra a los jóvenes y ya no se pida un título nobiliario o un título profesional para ejercer cargos. Cualquier obrero puede llegar a ser miembro del gobierno. Queremos república, queremos senado, queremos una asamblea nacional unicameral. Y eso, entre los jovencitos bogotanos teóricos, fue como música celestial, porque como ustedes saben, como lo viví yo en la década de 1960, todos los cánticos revolucionarios, eso es música celestial en los oídos de un muchachito de provincia de 15 años. Entonces, este manifiesto a Europa recorrió el mundo de las aulas antes de que recorriera el mundo el manifiesto comunista. Justamente en 48, esta nueva generación comenzó a publicar periódicos en los cuales proponía acoger en el gobierno del Estado de la República, la Nueva Granada, que tenía una constitución que venía de 1843, el programa radical de reformas liberales francesas. En 1848 nace El Aviso y La América, periódicos dirigidos por Ezequiel Rojas y Ricardo Vanegas. Nace El Siglo, de Antonio María Pradilla, Medardo Rivas, Salvador Camacho Roldán. Y esos periodiquitos dicen, el gobierno que venga después del general Mosquera tendrá que tener un gobierno que tenga una agenda de reformas liberales, sea quien sea. En el año 48 se hicieron las elecciones en las asambleas provinciales y locales, y la mayor votación la obtuvieron un viejo general que quedaba de la revolución, caucano, que estaba en su hacienda, en el Huila, cerca a Campo Alegre, con su mujer y sus hijos tranquilamente dedicados a las tareas del campo, pero que había sido muy prestigioso, porque junto con Obando nos hicieron dos favores. El primero, le quitaron a Flores las provincias del sur, y en segundo lugar, ellos dos derribaron la dictadura de Rafael Urdaneta. O sea, son generales los cuales les debíamos muchísimo en la transición de Colombia a la Nueva Granada. Era un general de mucho prestigio militar y era ya viejo. Estos jóvenes lo eligieron como caudillo porque era de la cuerda liberal de Francisco de Paula Santander.
Su contendor más fuerte era el doctor Rufino Cuervo, que era vicepresidente del presidente Mosquera. Y era un hombre de letras, muy educado, muy prestigioso también en los colegios y las universidades. Él es padre de los señores Cuervo, Rufino José y su hermano, y era el candidato de Mosquera. Tenía ese defecto, que es el candidato del presidente. Y todo el mundo decía, si elegimos a Rufino Cuervo, quien va a manejar el gobierno es Mosquera, que había hecho el gobierno que ya examinamos con muchas reformas de progreso y había endeudado al país y lo había dejado endeudado. La hacienda pública estaba exhausta. Y el otro era un abogado, que era José Joaquín Gómez, también muy prestigioso, y la mayoría de los votos se distribuyeron en ese orden. Primero López, segundo Rufino Cuervo, tercero José Joaquín Gómez. Pero resulta que ninguno de los tres obtuvo la mayoría absoluta. Y la Constitución decía que cuando en las elecciones primarias no se consigue la mayoría absoluta, que son las 2/3 partes del electorado, el Congreso lo tenía que definir en una elección interna del Congreso. Eso se había hecho en varias oportunidades. Entonces, eso nos lleva al templo de Santo Domingo, que estaba en la carrera séptima, con la calle 14, donde hoy en día está el edificio Manuel Murillo Toro. Ese convento fue demolido para darle paso a ese edificio de los correos y telégrafos. Y la elección se organizó en esa iglesia de Santo Domingo para el día 7 de marzo de 1849. Se hicieron 3 votaciones entre los tres y nadie obtenía la mayoría absoluta. La cuarta votación solamente se daba entre 2 candidatos. El general López, que era el candidato de los estudiantes, los artesanos, las sociedades democráticas, los guaches, que usaban una ruana roja. Y estaba el candidato del presidente y de lo que se acababa de formar, que era el Partido Conservador. Porque los partidos se iniciaron el año anterior, en el 48, cuando en los periódicos se expuso el primer programa del Partido Liberal, que aparece en el periódico El Aviso, firmado por Ezequiel Rojas, y el primer programa del Partido Conservador, que lo hacen José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez. O sea, ahora tenemos por primera vez partidos que se reclaman de un programa político o una agenda política. Es la primera vez que ocurre una elección con partidos doctrinarios. Por lo tanto, en la cuarta votación del 7 de marzo, los 2 candidatos fuertes, los únicos que quedaban, eran el candidato del Partido Liberal, el candidato del Partido Conservador y el presidente Mosquera. En la tercera votación le habían faltado 2 votos a López para conseguir la mayoría absoluta. Y en la cuarta votación, súbitamente, López consiguió los 2 votos que le hacían falta, que son los votos de Mariano Espina Rodríguez y Braulio Henao, conservador de Antioquia. Y López obtiene, al fin, en la cuarta votación, la mayoría absoluta y es elegido presidente. La realidad de los hechos fue que Ospina y Braulio Henao prefirieron votar por López con el argumento de la gobernabilidad. Es decir, Ospina lo dijo en sus memorias. Cuervo no hubiera sido capaz de gobernar frente a el espectro de la Revolución Francesa y al reclamo masivo de reformas liberales radicales. No hubiera tenido gobernabilidad. Y en segundo lugar, al no tenerla, quien hubiera gobernado realmente hubiera sido el señor Mosquera. Sin embargo, aunque esa fue la realidad, ellos dijeron otra cosa. Dijeron
dimos los 2 votos por López para que no nos asesinaran los guaches de las ruanas rojas. Y lo llamaron la mañana de los cuchillos largos. O sea, todos debajo de la ruana tenían revólver y cuchillo. Es que esa es una tradición del Parlamento colombiano, hasta 1950. Pero no fue por el miedo a los cuchillos, porque Mariano Espino no le tenía miedo a nada. No fue por los cuchillos de los artesanos ni de los guaches que él cambió el voto. Lo cambió por un cálculo político estratégico. Muy bien. El presidente José Hilario López, natural de Popayán, caudillo militar, es el presidente de la República de la Nueva Granada entre el 1 de abril de 1849 y el 30 de marzo de 1853. Un hombre de la revolución. Pero los jóvenes que llevaban los periódicos y que le habían diseñado la agenda, le dicen, este gobierno que usted va a encabezar ha tenido el apoyo del pueblo, de los artesanos, de los estudiantes. Por lo tanto, este gobierno se va a manejar con la agenda de reformas radicales, liberales de origen francés. ¿Entendió, señor López? Y él dijo, efectivamente, yo fui elegido por ese programa de reformas liberales y las voy a hacer. A mi pesar incluso. A mi pesar. Y entonces, ahora voy a hablar de las reformas que se hicieron, que son reformas políticas liberales radicales. O sea, es el tiempo de las reformas liberales en el mundo, en toda Europa y en Sudamérica, porque este proceso también se dio en el Ecuador y en Venezuela. Y son reformas de profundización de los principios liberales de la Revolución Francesa del 89. O sea, una profundización de las reformas liberales de los regímenes republicanos. O sea, Colombia se pone a tono con el mundo, básicamente lo que va a suceder. Pero con unos problemas que nadie pudo prever. Primer problema, señor presidente, está la agenda de reformas liberales. Por lo tanto, quien se oponga a esta agenda no puede estar en el gobierno. Y será combatido en el Senado y en la Cámara. ¿Qué significa eso? Que por primera vez tuvimos un gobierno de partido liberal. Eso no había ocurrido antes. Tener un gobierno de partido. ¿Cuál es la consecuencia de tener un gobierno de partido? Que si el señor José Acevedo, gran militar, es del Partido Conservador, tiene que renunciar al Ministerio de Guerra. Y que si otros funcionarios no le caen bien a los liberales, le presionan al gobierno, que los tiene que sacar. O sea, los grandes empleos del Poder Ejecutivo solamente pueden ser ejercidos por personas que respalden abiertamente la agenda del partido o de la bancada mayoritaria que quedó en la Cámara de Representantes. Es que las elecciones también había elegido a la Cámara, y la Cámara, la mayoría se volvió gente que seguía la plataforma del Partido Liberal. En cambio, el Senado no. O sea, el Senado está miti y miti. Por lo tanto, el Senado es tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal. Pero la Cámara, sí, la mayoría son estos jóvenes abogados. Por lo tanto, yo no dueños de la Cámara. Y entonces le dicen, usted tiene que hacer unas reformas como en consonancia con lo que opina la Cámara. Y por lo tanto, sus ministros tienen que ser todos del Partido Liberal. O sea, ¿de quién estamos hablando? Rodina González, Manuel Murillo Toro, Ezequiel Rojas, es lo que se llama un gobierno de partido. Y es el primero que conocemos en historia nacional. Muy bien. Entonces, empecemos a gobernar con un partido. Y por lo tanto, López, con el dolor de su corazón, tuvo que sacar de los ministerios a los funcionarios públicos que se reclamaban de la plataforma del Partido Conservador. Empezando por José Eusebio Caro, por supuesto. Muy bien. Eso genera automáticamente una resistencia y un resentimiento del partido que quedó por fuera de los altos cargos públicos. Como que todos sabemos que eso genera violencia.
política y por violencia armada. Muy bien. El día de la posesión, el general José Hilario López dice, conforme al espíritu de los tiempos, conforme a las mayorías políticas en la Cámara, voy a apoyar ya la reforma de la Constitución de 1843. Y se dedicaron de inmediato, manos a la obra. Vamos a reformar la Constitución. Y el redactor va a ser básicamente José María Plata, cucuteño de familia socorrana, publicista liberal que fue secretario del despacho. Él va a redactar el proyecto constitucional nuevo y le va a dar digamos, la última revisión se la va a dar Florentino González. ¿Y cuál fue el modelo de la Constitución? La Constitución de la Segunda República Francesa. Entonces empezaron rápidamente a aprobar una constitución, pero esa constitución tuvo en su trámite, empezó en el año 49, en el año 50 tuvo un problema, en 51 tuvo problemas de trámite porque se equivocaron con los tiempos y finalmente se va a aprobar en el 53 cuando se acaba de ir López y entró Obando. O sea, realmente quien la va a sancionar es su sucesor, José María Obando, es quien la va a sancionar, pero esta constitución está hecha desde el 50 a 51. Ya se sabe cómo va a ser la reforma. Si uno compara los derechos ciudadanos que se consagran en la Carta del 53 con la Constitución francesa de la Segunda República casan perfectamente bien. Entonces es como si hubieran calcado las reformas. ¿Por qué? Por el respeto a las mayorías del Congreso. Entonces, ¿cuál es la agenda de reformas? Primero, sufragio universal masculino. Perfecto. Y se va a experimentar en las elecciones del 56. Por primera vez. Paradójicamente, las elecciones del 56 las ganó el Partido Conservador, con una reforma de origen liberal. Y nunca más se volvieron a hacer en todo el resto del siglo. Pero se introdujo por primera vez eso. Segundo, eliminación rápida de lo que quedaba de esclavos. Eso lo había pedido la Asamblea Nacional Francesa y lo puso en práctica de inmediato. Nosotros llevamos 30 años de estar aplicando la manumisión de esclavos y la ley de vientres, con lo cual en 30 años ya eran muy pocos los viejitos esclavos que quedaban. Se calcula que quedaban 8.000. Entonces, la mayoría liberal le dijo al presidente, es ya, que son 8.000, sean 8.000. Ahora, resulta que la Constitución sigue manteniendo el respeto a la libertad y a la propiedad. Es decir, el discurso de Lamartine había repetido las 3 palabras mágicas francesas: libertad, igualdad, fraternidad. Pero la 4ª palabra es propiedad. Entonces, el presidente no podía decretar la libertad inmediata de los 8.000 esclavos sin decir cómo los iba a pagar, porque no puede violar el principio de la propiedad. Pero el secretario de Hacienda le dijo, es muy sencillo, los pagamos con bonos de deuda pública. Así fue. A todos los dueños de esclavos se les pagó con bonos de deuda pública lo que valían sus viejitos. Y pudo dar el decreto en que quedaba abolida para siempre la esclavitud. O sea, terminó un proyecto que venía desde Villa Rosario del año 21. Y lo terminó porque la influencia francesa obligaba a que fuera ya. En Francia los pagaron también con bonos de deuda pública, pero también con dinero. Aquí se estaban pagando con los fondos de manumisión. O sea, a partir de 1851 se acaba la esclavitud y se paga con bonos de deuda pública. Vayan a ver quién los pudo cobrar esos bonos de deuda pública. Pero se acabaron los viejitos.
Hicieron los esclavos viejitos, se quedaron en la casa como sirvientes, con algún salario. ¿A dónde se iban a ir? Pero bueno, se cumple el programa de eliminación. Los liberales le dan todo el premio al general López. No, el general López simplemente hizo la tarea que había que hacer después de 48. Pero gracias a que los constituyentes de Rosario ya habían encontrado la manera de hacerlo lentamente, lo habían hecho puntualmente durante 30 años. Muy bien. Ahora viene otro problema que Francia planteó. Estamos hablando de lo que ya está entrando la Constitución y automáticamente se va a reformar. Francia dijo, tiene que haber una separación de la Iglesia y del Estado. ¿Qué significa esto en el gobierno de López? Significan 4 cosas. Punto 1. Se acaba el fuero eclesiástico que se había mantenido desde Villa Rosario. ¿Qué es el fuero eclesiástico? Que a los eclesiásticos solamente los pueden juzgar tribunales eclesiásticos, como a los militares solamente los pueden juzgar tribunales militares. Esos 2 fueros se habían mantenido. Ahora dijeron, no señor, un cura es un ciudadano, que lo juzgue el juez primero civil municipal. Se acaba el fuero eclesiástico. 2, si es un ciudadano colombiano, que lo juzga cualquier juzgado municipal, ¿quién dijo que tiene que leerlo Roma? Entonces propusieron en la ley que lo eligieran los feligreses de ternas que les presentaba el obispo. O sea, señores de Bucaramanga, ahí hay una terna que les manda el obispo de Pamplona. Escojan su cura. Esto no lo puede comer Roma. Esta es una iglesia romana. En la iglesia romana, el papa nombra a los obispos y el obispo nombra a los curas. Esto viene de Roma, cada nombramiento. ¿Cómo así que los feligreses de Floridablanca nombran el cura? ¿Eso qué religión es? Deja de ser romana, se ve una iglesia colombiana. Por lo tanto, la resistencia del papado va a ser brutal. ¿Cómo van a hacer eso ustedes? Eso no se lo come la iglesia, y la iglesia obviamente tiene que buscar el respaldo y la ayuda del Partido Conservador. O sea, involucra al Partido Conservador en la defensa de los fueros de Roma para nombrar los curas. Tercero, dicen los muchachitos liberales que apenas les está saliendo la barba. ¿Con qué derecho las órdenes religiosas les piden juramento de votos a unas niñas que apenas tienen 12 años? ¿Cómo es que una niña de 12 años jura castidad, obediencia? ¿Cómo es que un niñito de 18 años jura obediencia eterna al provincial? No, eso no puede ser. Entonces ahora quieren que los que entran a una orden religiosa hasta los 21 años no puedan ejercer los votos. Pero ojalá que quiten los votos. O sea, el ciudadano fraile, ¿por qué tiene que jurar obediencia eterna al provincial? No, es un ciudadano. El día que le dé la gana, pues se va al convento. Es decir, ellos van a crear un problema que se llama el problema religioso, que no había existido en las 3 primeras décadas. Ya saben ustedes que Santander era un camandulero y amiguísimo de todos los obispos y todos los curas. Ahora, estos jóvenes radicales van a generar un encono de toda la gente que está en la religión católica, porque ¿cómo van a decir que los feligreses van a nombrar el cura? ¿Cómo así que no pueden hacer juramento de obediencia si las órdenes se basan en los votos? Y para colmo de males, la cuarta cosa es que dicen que se acaba el pago de diezmos. Así, y entonces, ¿de qué van a vivir los curas? Si los curas viven de los diezmos y primicias y ahora no se pueden cobrar diezmos, no, el Estado les va a dar un sueldito. O sea, el ataque a la iglesia de parte de los jóvenes liberales radicales, copiando lo que está ocurriendo en Francia, se viene generando un problema nuevo en la historia del siglo XIX, que es el enfrentamiento iglesia-estado. Pero ellos solamente pedían separación, pero separación al costo de que la iglesia
quedara muy mal parada ante los feligreses. Muy bien. Como ahora los curas no son más que ciudadanos, entonces hay que introducir, como en Francia, el matrimonio civil y el divorcio. Y si introduce el matrimonio civil ante el Estado, ante un juez de la República, obviamente ese matrimonio se puede disolver ante el mismo juez. Entonces introdujeron matrimonio civil y divorcio. O sea, los jóvenes radicales estaban felices, estaban cambiando la sociedad con plumazos, felices. Muy bien. Libertad de imprenta. La libertad de imprenta se había mantenido con excepcionalmente demandas ante lo que llamaban jueces de imprenta en juicios de imprenta. O sea, a veces se le iba la mano a un periodista, se le iba la mano. Entonces lo demandaba el afectado y se iba a un juicio de imprenta y hacía un juzgado de prensa y algo pasaba. Ahora ya no, señor. Se acaba cualquier posibilidad de control de la prensa. No habrá más juicios de prensa, libertad absoluta de imprenta. Aprobaron la ley. Y ahora el gobierno aguántese todo lo que le quieran decir. Hasta el día de hoy, afortunadamente, el gobierno aguante todo lo que le quieran, todo el palo que le quieran dar, porque la libertad de imprenta en este país es absoluta. Ahora, ¿qué más pidieron? Libertad de enseñanza. La enseñanza la llevaban básicamente desde el siglo XVIII los dominicos y los jesuitas. El próximo lunes vamos a conmemorar los 400 años de la creación de la Academia Javeriana. Pero antes ya estaba el Colegio Santo Tomás, la Orden de Predicadores, que también tuvo luego un privilegio para tener la Universidad de Santo Tomás. O sea, desde el siglo XVII, la educación, los títulos, los dan dos órdenes religiosas. Luego en la República, Santander introdujo ya los títulos civiles dados por las tres universidades de los tres distritos universitarios. Pero se suponía que para ser alto funcionario del Poder Judicial, del Poder Legislativo, el Ejecutivo, tenía que tener no un título nobiliario, sino un título profesional. O sea, había que ser doctor. Y ellos dijeron, pero ¿cómo así? Cualquier ciudadano puede ser presidente, cualquier ciudadano puede ser juez. Por lo tanto, metieron una ley que se dice, se acaban los títulos universitarios para poder ejercer empleos de alto rango. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente dice, bueno, yo como para qué estudio. Si yo puedo ser presidente y puedo ser juez de la República sin título universitario, entonces yo como para qué. ¿Eso qué va a significar? Que a la larga se cerraron las universidades y nos quedamos sin universidades porque usted para qué quiere gastar plata sacando un título universitario, ¿como para qué? Si usted no lo necesita para tener ningún cargo público de importancia. Es decir, sí, no previeron que eso iba a cerrar las universidades, que nadie va a gastar. Y además confundieron el título nobiliario, que se había eliminado desde 1821, con el título profesional. Son dos cosas distintas. Bueno. Hay entonces que cambiar también la administración de justicia. Hacerla prácticamente verbal. Y acabar con los escribanos y todos los que cobran, los tinterillos. Una administración verbal, simplificada. Y por lo tanto, ahora sí es urgente que haya un código civil. Uno de ellos, unos jóvenes liberales, presenta un código civil, Francisco Pereira, que nos ha aprobado y finalmente traen el de Chile, que lo trae el gran caudillo intelectual de esta generación, que luego fue rector de la Universidad Nacional, Manuel Ancísar. Manuel Ancísar también estuvo de diplomático en el Ecuador y llevó la misma proyecto político. Es decir, se necesita un código civil para que sea más fácil la justicia y cualquier persona puede tener cualquier empleo público sin necesidad de tener títulos universitarios. Muy bien, aquí viene una cosa que sí se les ocurrió aquí, que no viene en la carta francesa. Es lo que tiene que ver con el ejército. O sea, en Francia se mantuvo el ejército y se mantuvo las guardias nacionales.
en grandes cantidades para la defensa. Pero aquí dijeron que realmente es mejor que la defensa corra a cargo del ciudadano. O sea, en caso de una agresión exterior, el ciudadano va a la casa, saca el fusil y se pone firmes. O sea, se necesita una pequeña guardia, pero ¿para qué ejército? El ejército es una manera de gastarse la plata. Entonces, se pusieron como meta que el ejército se debía reducir a 500 hombres para defender 1.118.000 kilómetros cuadrados. 500 hombres. Es decir, se vinieron a terminar con la existencia del ejército, lo que significa acabar con los títulos dentro del ejército, cosa que lo van a llevar a cabo en el 54, cuando ya presentaron la ley formal de que el ejército se elimina y el título máximo que puede tener un colombiano es de coronel, lo cual precipitó el golpe de Estado de general José María Melo en el 54. Ahora, se pusieron a mirar de finanzas públicas y encontraron que estaban exhaustas por las inversiones tan grandes que había hecho Mosquera. Entonces dijeron, hay que reducir el gasto público. Entonces, para reducir el gasto público, pues tenemos una cosa muy buena, no va a haber ejército, nos ahorramos la plata del ejército. 2, hay que hacer obras públicas, pero entonces vamos a quedarnos con 3 obras públicas de la nación, que es el camino Bogotá-Honda, la navegación del río Magdalena, y lo demás que lo hagan las provincias. O sea, le pasaron el paquete de fomento de obras públicas a las provincias. Como las provincias sabían que no tenían dinero para hacer obras públicas, entonces dijeron que lo hagan mediante concesión. Es decir, consigan gente de plata, extranjeros, cualquier lenguerque, cualquier de ellos, y díganle, háganle ustedes y con su plata y nosotros les pagamos en baldíos nacionales. Y cobren peajes, hagan el sistema de peajes. O sea, que las provincias se encargan de esos caminos por el sistema de concesión a inversionistas que lo recuperarán en peajes y en venta de baldíos nacionales. Así se sostiene. Ahora, otra cosa es la libertad de industria. O sea, no vamos a permitir que haya patentes ni haya privilegios para las industrias. Cualquiera puede producir lo que quiere. No va a haber una empresa que haya que proteger con una patente o con un privilegio por unos años. No. Cada ciudadano es un industrial. Pónganlo. Muy bien. Encontraron que buena parte de las haciendas estaban grabadas por los censos y por las capellanías. Y antes de que venga la campaña de Mosquera en el segundo gobierno, ellos empezaron a decir, hay que acabar ya con los censos, que están grabados sobre las tierras. Y empezaron a comprar censos. Es decir, se acaba ese censo y el Estado verá cómo le paga. Hay un gran debate en Francia que se llama la abolición de la pena de muerte. Hasta este momento existía en Francia la pena de muerte por delitos comunes y por delitos políticos. Entonces ellos dijeron, pues, si Francia ve con muy buenos ojos que no haya pena de muerte por delitos políticos, entonces vamos a eliminar la pena de muerte para delitos políticos y lo vamos a reemplazar por destierro. Y para los delitos comunes, para poder quitar la pena de muerte para delitos comunes, entonces ahora sí tenemos un problema. ¿Dónde está la cárcel? Si no los podemos matar, que es lo más barato, ¿dónde nos vamos a meter? Entonces deciden fabricar el famoso Panóptico Nacional. Hoy en día ustedes lo conocen como el edificio del Museo Nacional de Colombia, la carrera séptima. Eso originalmente es el Panóptico. Empezaron a hacer durante la administración López y contratan a un arquitecto muy famoso que es Thomas Reed, el mismo que diseñó el Capitolio Nacional. Hoy en día es una pieza maravillosa de la arquitectura bogotana, que es el Museo Nacional, que se llamaba el Panóptico Nacional. Esa es la consecuencia de no tener pena de muerte para los delitos comunes. Resulta que en Francia se les ocurrió expulsar a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús había vuelto a Colombia, a la Nueva Granada, durante la administración de Pedro Alcántara Herrán. Pero como la moda ahora en el mundo es expulsarlos, entonces hay que expulsarlos.
De hecho, va a ocurrir primero en la Nueva Granada, luego en el Ecuador, luego en Venezuela. Y el agente de la expulsión fue el mismo, don Manuel Ancísar. Él, cuando fue al Ecuador, los convenció que los expulsaran. Ahora, López preguntó, ¿y cómo hacemos para expulsar a la Compañía de Jesús? O sea, ¿qué han hecho de malo? En segundo lugar, estamos dando libertad de cultos. Si estamos dando libertad de cultos, ¿con qué argumento vamos a expulsarlos? Ah, no, hay que expulsarlos por una razón muy sencilla, porque ellos son aliados del Partido Conservador. Y como en el gobierno no puede haber gente que no sea del Partido Liberal, que esto es un gobierno de partido, ellos, por ser colombianos que apoyan al Partido Conservador, y el Partido Conservador se alía con ellos, y además ellos son los que lo forman en sus colegios, se tienen que ir. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Ellos sabían que era imposible hacerlo en el Senado, porque no había mayoría liberal en el Senado. Entonces le dijeron al presidente López, es imposible hacerlo por la vía legislativa, no se puede hacer una ley de expulsión. Hay que hacer un simple decreto suyo, del Ejecutivo, que diga que los expulsen. El presidente López 2 años se resistió, porque él decía, pero ¿cómo? ¿Eso cómo lo puedo hacer? ¿Con qué argumento? 2 años después se la montaron. Usted tiene que expulsar. Muy sencillo, ellos apoyan al Partido Conservador. El decreto salió y dice, se expulsan a la Compañía de Jesús de Nueva Granada con base en la Real Cédula del Rey Carlos III. O sea, con una ley del siglo XVIII del Rey Carlos III fue el argumento para expulsarlos, y los expulsaron. Les quitaron todas las propiedades de nuevo y ellos se fueron al Ecuador. En el Ecuador les cayó Manuel Ancísar y convenció al gobierno de que los expulsara, y también los expulsaron. Eso genera una resistencia de aquellos que han sido formados por la Compañía de Jesús. Porque era innecesario, o sea, era expulsar 12 gatos, es que no eran más. ¿Para qué expulsan 12 gatos? ¿Cuál era el daño que puedan hacer? No, porque es que si lo hizo Francia, lo hizo Suiza, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer? Los expulsaron. Muy bien. Esta administración, como ustedes ven, hizo muchísimas reformas radicales liberales y se conoce como la administración del 7 de marzo, por el día en el cual fue elegido López. Es la primera administración de partido, hecha por una generación que acaba de entrar a la política, bastante irresponsable por las consecuencias no deseadas que se derivaron de esta reforma. Y va a enconar al Partido Conservador en alianza con la Iglesia contra ese liberalismo radical, que va a entrar en crisis 30 años después, pero eso lo veremos después porque entra en crisis. Pero en este momento, estos jóvenes van a recibir el nombre de Gólgotas. ¿Por qué? Porque ellos todos tienen que leer 2 libros. El judío errante, de Eugenio Sue, que aquí lo tengo en mi biblioteca y cada rato lo leo. El judío errante de Eugenio Sue, que es una diatriba contra el jesuita. He ahí el jesuita, es el grito contra Mariano Espino. Ese es uno de los libros básicos de los... Y otro que se llama El mártir del Gólgota, de Scriche. Entonces ellos, cuando peroraban, decían, como dicen en el mártir del Gólgota de Scriche, los enemigos los agarran así, ustedes entonces se llamarán los Gólgotas. Ese nombre viene de ese libro, los Gólgotas. Gólgota quiere decir joven abogadito liberal radical, listo a hacer todas las reformas posibles del mundo sin medir las consecuencias. En un gobierno de partido. Y el otro programa que ellos traían era el indulto inmediato al general José María Obando, que estaba en el Perú exilado. Pero la guerra de los supremos es que se exila en el Perú. Y no puede venir mientras esté su gran enemigo Tomás y Fernández Mosquera en el poder. Entonces ellos pidieron indulto inmediato. Efectivamente, decretan indulto al general Obando,
regresa del Perú y se convierte en el candidato a la presidencia después de José Raúl López, y en efecto será elegido presidente para suceder a López en el 53, y es él quien viene a sancionar la reforma constitucional del 53. Esa constitución tiene otra cosa interesante, y empieza a hablar de que hay que hacer una reforma política administrativa del país introduciendo elementos del federalismo. O sea, el federalismo empieza básicamente con la Carta del 53. No empieza directamente como lo hizo en el 58, pero da, digamos, la apertura hacia el federalismo, porque dice que hay que eliminar los intermedios entre el Poder Ejecutivo y el Poder Municipal. O sea, se eliminaron los cantones que han sido introducidos en Colombia, y se trata de crear las municipalidades con mayores recursos para que hagan obras públicas, y se conservaron las cámaras provinciales, es decir, se sigue con la división política administrativa en provincias, pero ahora se va a tratar de fortalecer el poder municipal, el poder local, para obras públicas y para educación. Y eso empiezan a hablar, a agitar ya la idea de una federación, que también estaba en la Carta Francesa. Entonces, señores, esta generación del 7 de marzo es una generación que vamos a llamar afrancesada, que lee y quiere hablar francés, que sigue todo el movimiento europeo que arrastra la Revolución Francesa y luego la nueva monarquía constitucional que la va a reemplazar, que lea a todos los autores franceses, es decir, estos son los afrancesados del momento que van siguiendo el espíritu de los tiempos a partir del 48, que va a reformar la Constitución, que va a introducir una cantidad de reformas radicales liberales basadas en la idea de el ciudadano, libertad, igualdad, fraternidad, que le hace gran daño a la Iglesia Católica y que va a incubar una resistencia furibunda a ese radicalismo liberal. La liberación, digamos, económica que introdujo, les funcionó porque les va a permitir que la producción de tabaco se cuadriplique, especialmente en las nuevas plantaciones de Ambalema y el Tolima. Y va a permitir que muchos inversionistas extranjeros vengan a pescar el río Revuelta buscando concesiones con todas las provincias, especialmente para vías de comunicación. Entonces, el tabaco sí fue lo que desarrollaron los inversionistas, plantaciones en el Tolima, en eso ya no el Tolima, y sacándolas por vapor del río Magdalena, y esa manera como se multiplicó por 4 la producción de tabaco, le fue un éxito desde el punto de vista económico, del cual su gran autor es Florentino González. Es decir, señores, la administración del 7 de marzo, llamada también el gobierno López, fue un cambio radical en la organización política, en la cultura política, con las cosas novedosas, con las cosas complicadas, con las resistencias que armó, pero especialmente el bipartidismo nace aquí durante esta administración. Aquí van a ser el bipartidismo. Y ahí en adelante, cuando se presentan elecciones cada 4 años, ya la gente tiene que decir, soy del Partido Liberal, soy del Partido Conservador, con sus diferentes fracciones. Fue tan drástico que algunos, cuando yo era jovencito, mis amigos hablaban de que se llamaba la revolución del medio siglo. No fue una revolución de quitarles la soberanía a algún soberano. Era unas reformas liberales que ocurrieron entre el 49 y el 53 y que luego fueron llevadas un poquito más allá, renovando hasta el 54. Pero en el 54, cuando intentaron, ahora sí, en una noche, eliminar el Congreso, el ejército permanente, el paladín del ejército, general José María Melo, fue al Palacio Presidencial a las 10 de la noche y le dijo, usted cierra el Congreso o lo tumbo, porque si usted no cierra el Congreso, mañana no habrá ejército. Ovaldo dijo, yo no puedo cerrar el Congreso, entonces dése preso, y dio el golpe de Estado del 54, básicamente para salvar al ejército de la extinción, porque era como iba a haber un ejército de 500 hombres mandados por un coronel. Pero es que esa fue la manera como los jóvenes radicales entendieron
que había que manejar el ejército. Por supuesto, es una época de turbulencia con la iglesia, que luego vendrá Mosquera en su segundo gobierno a profundizar con lo que hizo en el 61. Porque, ¿qué más podía hacer? Es que la iglesia tendría que aliarse con el Partido Conservador. ¿O quién la iba a defender de este ataque demoledor contra sus propiedades, contra sus conventos, contra las comunidades, contra su fuero eclesiástico, contra todo? Muy bien, señores. Este es el esquema de un gobierno muy interesante, de quiebre en la cultura política, de innovaciones drásticas y de resistencias furibundas, que va a cambiar la historia política en la segunda mitad del siglo XIX. Y ahora, con mucho gusto, le doy la palabra a Andrés Botero para que haga sus comentarios a esta exposición tan apretada. Bueno, sobre esto quisiera complementar, realmente complementar dos aspectos de lo que yo he trabajado en mis investigaciones en relación con lo que acaba de decir el profesor Armando Martínez, o resaltar algunos puntos. Uno, estamos a puertas de una generación que asumió el poder a partir de la ideología, pero sin experiencia. Y esto queda clarísimo con todas las reformas que hicieron, de manera tal que ellos sembraron su propia autodestrucción. Es decir, en política, y aquí sigo una teoría de Norberto Bobbio, los gobiernos reformadores que tienen capacidad de penetrar en la línea del tiempo, es decir, de permanecer, o son los que son muy mesurados, pero poco a poco van apretando acelerador, o los que lo aprietan de una, pero tienen la fuerza para mantenerse. Y en este caso no estamos con ninguno de los dos. Ellos metieron el acelerador de fondo, pero no tenían la fuerza para mantenerse. Y eso marca la autodestrucción de este movimiento al muy poco tiempo, que ya lo veremos más adelante en otras de las charlas. Pero quisiera resaltar dos asuntos. Uno, sobre el tema de la libertad de esclavos, porque ahí también hay algo muy interesante. Cuando se ordena la liberación de esclavos, bien dijo el profesor Armando Martínez, realmente ya no había muchos esclavos. Pero hay que entender que incluso las élites en su momento estuvieron de acuerdo en liberar los esclavos porque era ventajoso para ellos. Primero, ya no eran muchos. Dos, los iban a indemnizar. Pues, ¿quién no? Los iban a indemnizar. Y tres, les quitaban un costo operativo encima, porque al liberar el esclavo, los gastos de salud, alimentación y muchas otras cosas pasan a ser cuenta del esclavo, ya no cuenta del amo. O sea, era un negocio redondo para muchísimos terratenientes y por eso es que ellos apoyaron, uy, perfecto, es que es más barato tener un siervo que tener un esclavo. Y eso significó que muchos terratenientes dijeron, vengan, por favor, libérenlos. Por eso es que aquí no se gestó esta guerra civil, que sí se va a gestar en Estados Unidos cuando se plantea la abolición de la esclavitud, porque aquí fue tomada como un buen negocio para el terrateniente, aclaro. Y el segundo aspecto que es el tema de los caminos. En el chat les compartí un texto de mi autoría sobre cómo se construyeron los caminos en este periodo, y sobre un fenómeno llamado el síndrome normativo. Y era que en este periodo, como el gobierno nacional asumió la construcción y el mantenimiento de muy poquitos caminos, en una geografía dificilísima como la de Nueva Granada, que exigía demasiados caminos. Entonces, el gobierno nacional delegó el mantenimiento y la construcción de los caminos en las entidades, en las provincias, y cada provincia reguló qué caminos iba a asumir la provincia y cuáles se le pasaba a las entidades locales. Pero no tenía recursos. ¿Qué hacer cuando uno es un gobernante? No tiene recursos, pero tiene que quedar bien ante la opinión pública. Crear normas. Entonces, lo que yo me di cuenta es que justo en este periodo, los gobernadores y las provincias lo que hicieron fue crear normas donde la norma ordenaba construir el camino, pero obviamente el camino nunca se construía porque no había dinero. Entonces la comunidad entonces más o menos para que entiendan un derrotero, que es lo que está en mi artículo. La comunidad le reclama un camino al gobierno nacional. El gobierno nacional dice que eso es competencia del gobierno provincial. Entonces le piden al gobernador que haya apoyo a cambio de que él construya el camino. El gobernador dice, perfecto, entonces el gobernador expide el decreto diciendo ordénese construir el camino. Los líderes de esa comunidad dan apoyo al gobernador y se regresan a su provincia, a su pueblo. El camino no se construyó.
Regresan la comunidad, los líderes comunitarios, un año después a hablar con el gobernador dice, uy, qué raro, si yo ordené construir el camino, regaña a un secretario de despacho y sacan una segunda norma ratificando que hay que construir el camino, y ya le ponen nombre, regulan algunos temas más del camino. Los líderes comunitarios tienen que dar su apoyo al gobernador a cambio de esa norma, regresan al pueblo, el camino no se hace. 3 años después, la comunidad tiene que volver a hablar con el gobernador y el gobernador vuelve a decirles, pero es imposible, ¿cómo que no se ha construido el camino? Vengan, si me dan su apoyo en esta guerra civil, o si me dan su apoyo en estas elecciones, o si me dan su apoyo de esta manera, yo con mucho gusto les construyo el camino. La comunidad por tercera vez le vuelve a pedir le dice al gobernador, cuente con nosotros. El gobernador salga por tercera vez la misma norma, pero le agrega cositas. Ya señala, por ejemplo, cuánto va a ser el pontanazgo, es decir, el peaje por el cruce de un puente, cuánto van a ser los peajes, dónde van a estar ubicados, cuántas mulas pueden caminar, estar en el camino, cuál va a ser la forma en la que se va a construir el camino. La comunidad regresa con este decreto a su pueblo y no se construye el camino. Yo me di cuenta, por ejemplo, que un solo camino que solo se vino a construir en los años 60 del siglo XX, en el periodo comprendido entre 1848 y 1862, se prometió 17 veces en norma y nunca se construyó. O sea, entonces, ahora que Armando Martínez menciona el tema de los caminos, me doy cuenta que es muy fácil crear norma jurídica y es muy difícil crear caminos. Entonces, y esto se aplica ya hoy día a nuestra forma de hacer política. ¿Qué hace? El político promete y saca la norma. Que se haga la obra es otro asunto, ¿no? Y ahí ese es un ejemplo que yo coloco en el texto que les comparto en el chat, que va muy de la mano sobre la crisis que hubo de los caminos, que por demás fue terrible. O sea, los caminos de esta época colapsaron a un punto tal que la escritura de la época, muchos periodistas de la época decían que había mejores caminos en la época de la colonia que en la época de la república. Quería simplemente mencionar esos dos aspectos, es también para que entendieran cómo estos asuntos se la juegan políticamente, porque la abolición de la esclavitud no significó una guerra civil, antes bien fue pacífica, y dos, cómo se empezó el clientelismo a generar esta forma de gobernanza llamada eficacia simbólica del derecho, producir normas ineficaces, pero que la gente queda contenta porque se produjo la norma. Así es, Andrés, muy buena el complemento, pero en todo el territorio nacional hay una excepción a esta regla que tú has puesto, que es lo que llamaríamos la regla mágica del político colombiano. Es decir, crea la norma, echa el discurso y mágicamente se tiene que hacer la obra. Pero hay una excepción muy importante en la Nueva Granada, que es la provincia del Istmo. Porque ahí va a ocurrir una cosa inesperada. Aparecen las minas de oro en California. Y los norteamericanos del este necesitan ir a las minas a traer el oro y a llevar mercancías. Y se dan cuenta que la manera más fácil es tomar un barco en Nueva York hasta Portobelo o a Speedwell, luego hoy día se llama Colón, cruzar en carretas el istmo, tomar otro barco en Panamá y llegar a California. ¿Eso qué significa? Que desde que se descubren las minas de California, en 10 años, Panamá se va a transformar radicalmente en una población flotante y fija de estadounidenses que van a poner muchos almacenes para atender al que viene y va en California y Nueva York. Y entonces, ahí sí puede decir, hágase la carretera a Speedwell, Panamá. La hacen las compañías norteamericanas. Luego dicen, hágase el ferrocarril. Lo hacen norteamericanos. Y un día dijeron, hagamos el canal. Y lo hicieron ellos. Es decir, esta provincia sí es distinta porque allá hay dinero y inversionistas suficientes para decir, aquí lo que se dice se hace. Pero el resto era imposible hacerlo. El general Solo Wilson dice, yo necesito un ferrocarril que me una Puerto Wilson con Bucaramanga. Vamos para adelante. ¿Cuándo llegó? 1931. O sea, no se puede hacer porque no hay recursos, ni hay inversionistas con la palanca financiera para hacer eso.
Entonces Panamá se va a diferenciar a partir de 1850 y todos los gobernantes dicen, vamos a apoyar el fomento del Istmo de Panamá, pero es decirlo solamente, porque saben que está ocurriendo sin que ellos metan un peso, ni vayan. El único que va permanentemente es Tomás Cipriano de Mosquera, y luego el gran político que va a descubrir el valor de Panamá, que es Rafael Núñez, que se casa con panameña y se presenta como político de Panamá, siendo él cartagenero. Esa es la única diferencia que ocurre en la segunda mitad, porque Panamá es otra cosa. Muy bien, Albita, veo que Luis Hermes no pudo llegar, me dice que no, sé, que no tiene señal en Popayán. Entonces, como no tiene señal, te doy la palabra para que tú conduzcas el interrogatorio. Muchas gracias a nuestro anfitrión y a su contertulio. A partir de este momento, quienes tengan alguna inquietud, por favor levantan la mano y el micrófono y se les dará la palabra. Antes de empezar, quiero hacer una recomendación y es que a los participantes, por favor, sus preguntas sean cortas y estén centradas en el tema que nos reúne hoy, que es la administración de don José Hilario López. Le doy la palabra a Franz. Muchas gracias. No se puede dejar de considerar la administración, como ya bien lo señaló Armando, y yo creo que poco habría que decirse, pero quiero rescatar que realmente es un hito y hay un cambio. Antes teníamos gobiernos y había partidarios, y había conflictos y todo pues a partir del 9 de agosto y después de la Constitución del 21. Pero aquí ya tenemos no partidarios, sino partidos. Yo quiero rescatar un punto también señalado, pero esto por darle claridad, o no claridad, sino decir que evidentemente lo que hace que se alineen los partidos a ciertos temas que los van diferenciando, tiene que ver el tratamiento con el clero, con la iglesia, porque en lo demás, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal son partidos liberales dentro del concepto de democracia y ambos están influenciados por estas corrientes francesas que nos señala Armando. Pero ya la toma de posición respecto a que el Estado es laico va generando una línea que es la antesala de lo que sucede en el 63. Bueno, y mi inquietud, para dejarla sobre la mesa, de pronto Silvano, bueno, Armando siempre resuelve cualquier cosa también. Así como está de por medio el caso que nos señala ahora último de sí la fuerza en Panamá de hacer las cosas porque había... aquí en Santander, pues los caminos del Enguerque son una muestra que aquí también de alguna forma funcionó el esquema de cambiar obras por baldíos, pero la pregunta mía es si tenemos bibliografía de cómo se hizo en norte de Santander y en Arauca, porque allá también una fuerza muy importante de la familia Guerrero que terminó acumulando muchas tierras por ese mismo canje de efectuar caminos. Entonces ahí queda la pregunta. Muchas gracias. Porque Andrés ya no la resuelve en Antioquia con el documento que nos dio. Muchas gracias, Andrés. Ya lo guardamos. Muy bien. Lo veremos. Gracias, Franz. Silvano, ¿tienes la palabra? Sí, señora. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, Fran introdujo una pregunta que me tocó un poco, la saco rápido para poder hacer la mía. En los valles de Cúcuta hubo una historia muy particular, y es que los valles de Cúcuta, la cabecera del cantón, San José, tiene muy buenos recursos. Ellos ellos sustituyen el cacao por el café. Hay un comercio internacional muy fuerte con Maracaibo y Europa. Entonces ellos tienen un excedente fiscal muy importante, tanto que terminaron invirtiendo recursos a la empresa privada, le prestan plata, el cabildo le presta plata a los productores, invierten en obras públicas. Entonces, como tuvieron la visita de Codazzi, él les trazó el camino a San Buenaventura y de inmediato empezaron la obra del camino con el concurso de particulares, pero también con el concurso de los recursos fiscales del cabildo. Fue tan importante los recursos que ellos tuvieron que terminaron prestando de plata al gobierno nacional. De hecho, en la guerra,
el gobierno nacional acantonó unas tropas aquí en el Valle de Cúcuta, no tenían cómo sostenerla y el cabildo les prestó la plata. Eso por esa parte. Ahora, yo quiero una pregunta para Armando y compañero que acompañó, y es la siguiente: los temas de corrupción. Hubo dos eventos muy importantes a nivel nacional, como fue la sustitución del crédito eclesiástico por el crédito empresarial y el nacimiento de la banca. Los expedientes de temporalidades que tocó Armando, sabemos que dejaron esos jóvenes liberales muy acuciosos en la reforma, pero también generaron y tuvieron la oportunidad de apropiarse de dineros de origen eclesiástico y de los expedientes de temporalidades. Entonces, unos temas de corrupción muy bravos. Entonces, quisiera mirar si ustedes en el examen que hicieron ven cómo el Estado asumió eso. Por otro lado, en las refriegas con los obispos intransigentes, especialmente el obispo de Tunja, que fue muy fuerte esa resistencia que él hizo, la alianza entre el clero y el Partido Conservador, cómo el Estado, además de extrañarlos después, como lo fueron desterrando, cómo manejó el tema en sí. ¿Por qué? Porque las evidencias que nos quedan a nivel social, por ejemplo, que es digno de rescatar, para nosotros ha sido muy útil el registro civil obligatorio que empezó y que están los protocolos notariales, los protocolos notariales muy nutridos ahí, ahí donde ve uno la vida de las parroquias y cómo afectó la sociedad ese registro civil obligatorio que se empezó a generar en esta época. Entonces esa es mi intervención. No sé si por el lado de estoy muy interesado en el tema de cómo se combatió la corrupción en estos jóvenes liberales reformistas. Bueno, Pues, es Armando, muy si difícil. quieres, o sea, Sí. que empieza tú, yo luego cuento algo de Antioquia, ¿listo? Listo. Realmente yo no sé mucho de corrupción porque no tengo acceso a los archivos de la corrupción, que no sé si existen. Entonces, demostrar que hay corrupción es muy difícil. Y pongo el caso que conozco mejor, que es el de los bienes eclesiásticos, pero especialmente bajo Mosquera. Desde el punto de vista del político, parece muy sano liberar las tierras de la carga de censos y capellanías que pesan sobre ello, porque cuando eso le pasó a Santander le dieron la hacienda Togrande, que era de un cura realista que fue expulsado del país, y cuando recibió la hacienda se dio cuenta que las casas estaban arruinadas, y hay que volverlas a hacer, pero sobre todo sobre la hacienda estaba cargado un censo de unas monjas de Santa Fe, a las cuales había que pagarles los intereses anuales de ese censo. O sea, él compró la hacienda y se ganó una deuda que había que pagar porque había un capital que se debía sobre hipotecariamente sobre la hacienda. Entonces él tenía que pagar los intereses a las monjas anuales, algún día tendría que pagar el capital y fuera de eso tenía que levantar la hacienda. Entonces, desde el punto de vista de un político, parece muy bueno desde el punto de vista económico quitarle a la tierra la carga que tenían en capellanías y en censos, o sea, en capitales no redimidos. Y la manera que va a encontrar Mosquera, pues es la clara. Simplemente expropiémoslos. Punto. Desaparece la deuda por arte de magia, y así lo hizo Mosquera. Pero él alcanzó a darse cuenta que al haber expropiado la iglesia, toda esa cantidad de tierra, de casas en Bogotá, por ejemplo, en el barrio Santa Bárbara, y de rentas que pesaban sobre las haciendas, afectaron a todo el mundo, no solamente las comunidades. Los colegios vivían de arrendamientos que le daban de casas, de edificios, de haciendas, y se quedaron sin esos ingresos. Pero lo peor, eso sí no lo pudo imaginar Mosquera, y es que legalmente llegaron muchos señores de capital a comprarlas a precio de huevo y se las metieron a precio de huevo. Eso es corrupción, eso fue totalmente legal. O sea, ¿cuánto vale esa casa que está ahí que expropiaron? Es lo que pasa hoy en día con los bienes que le quitan a la mafia, que van a una agencia nacional. Y la gente dice, véndame esa casa que está en la calle 37 con carrera 13, que pertenece a estupefacientes y le doy tanto.
Se la vende porque en eso se vende. Y eso es corrupción. No, eso fue un negocio legal. No hay manera de probar corrupción, es legal. Eso sucedió con todos los bienes expropiados. Se compraron el precio de huevo y luego quien los compró les hizo mejoras y les sacó mucho provecho. Especialmente todas las casas del barrio Santa Bárbara, que se las quitaron fue básicamente a los colegios de Monas, al colegio San Bartolomé, al colegio Rosario, les quitaron de a 7, 10 casas a cada uno. Por lo tanto, los colegios se quedaron sin esos arriendos. Igual que los conventos de Monas se quedaron sin esos arriendos. O sea, se hizo mucho daño, pero ese daño no benefició al Estado porque las cantidades que se pagaron por esas haciendas son irrisorias. En ese sentido, yo no sé nada de corrupción porque todo lo que yo vi es absolutamente legal. Pero Mosquera se dio cuenta que había sido un error. Ahora, el pataleo de la iglesia fue muy fuerte por el matrimonio civil. De hecho, la primera ley no la dejaron aprobar. Aprobaron el matrimonio civil para ciudadanos no colombianos que vienen del extranjero. O sea, si son ingleses o franceses, háganle con su matrimonio civil. ¿Cuál es el problema? Abrieron matrimonio civil como abrieron cementerios para ingleses en Bogotá. Pero cuando los que son colombianos, los curas encontraron una manera de detenerlo. Muy sencillo. El que se case por lo civil, se le aplica Comunión. excomunión. Así que ¿quién se atreve a casarse? Si todo el mundo cree que existe el infierno, ¿quién se atreve a casarse? O sea, realmente lograron pararlo con el miedo a la excomunión. Eso sucedió hasta muy reciente, hasta la ley de Santo Firmio Botero, que nos dio finalmente el matrimonio civil. Entonces, pues, lo lograron parar. Ahora, muchos que hicieron, se casaban por lo civil, eso ya en los tiempos posteriores del Estado Soberano de Santander, que ya lo tuvimos, la gente se casa por lo civil y el mismo día va y se casa por lo católico. O sea, hace los dos matrimonios. Eso fue lo que todos hicieron. Y vayan al archivo de Pamplona y van a encontrar que hicieron los dos matrimonios. O sea, se curaron en salud. Con el tema de temporalidades es que sí hubo muchas quejas, porque sobre todo las tierras rurales, las tierras del colegio de Pamplona, especialmente la hacienda de aposentos en el Valle de los Locos, en La Bateca, una hacienda increíble que tienen hasta baños turcos los jesuitas. Esa hacienda fue dilapidada y hubo quejas extraordinarias porque quien la compró era un funcionario y los hechos de corrupción se dieron fue ahí. Sí, no, lo que pasa es que temporalidades solamente incluye los bienes expropiados a los jesuitas. Sí. Solamente de jesuitas. Sí, sí. Obviamente, pues fue una expropiación masiva, como la que acaban de hacer en Nicaragua. Lo que fueron libros, lo agarró la Real Biblioteca y hoy día Biblioteca Nacional. Sí. Pero el problema es que los jesuitas son extraordinarios administradores de haciendas. Si usted quita a los jesuitas, la hacienda se viene automáticamente al suelo, como sucedió con Caribabar. Y al venirse al suelo, van a dilapidar rápidamente los ganados y va a quedar la pura tierra. Y al quedar la pura tierra, sin administradores, sin ganado, el precio se va al suelo. Y por lo tanto, lo compra cualquiera para tener tierras, pero no es capaz de producir lo que producían los jesuitas, que son los extraordinarios administradores de haciendas, y teniendo un manual para los hermanos administradores de haciendas que publicaron en México y se repartió por todo Latinoamérica. Andrés, ¿si vas a complementar la respuesta del profe? ¿Tienes apagado el micrófono? Sí, el profesor Armando llama la atención de un asunto porque yo he intentado investigar la historia de la corrupción en Colombia como historiador del derecho. Es muy difícil porque obviamente las fuentes son indirectas. Pues uno no va a encontrar un archivo, yo robé tanto y le pone la firma, ¿no? Pues aquí opera mucho la imaginación, conectar un documento con este. Y efectivamente en el caso de Antioquia se produjo muchísima corrupción, a pesar de que es que las fuentes obviamente no son así de directas, pero que tiene que ver mucho con las tierras que fueron expropiadas muchas de ellas sin indemnización o con indemnizaciones irrisorias, pero que uno las ve que se están vendiendo en 2 años o en menos de un año por 3 o 4 veces su precio real y que casi siempre son personas familiares de los que están vinculados con el poder. Entonces, este tema de que los hijos del presidente se enriquecen porque son emprendedores, esto no es un tema reciente, ¿no? Esto es un tema antiquísimo.
de que los familiares terminan con un montonón de inmuebles que efectivamente compran legalmente a precios de huevo y luego la revenden. Pero la corrupción no solo se da allí. Quiero mencionar algo que sobre este periodo muy interesante, la autobiografía de Samper en Historia de un alma, donde él participó activamente en el Estamos gobierno. hablando de José María Samper. José María Samper. No, Sí, no es más exacto. ¿No? reciente. No es Sí, más José reciente. María Samper es del 19. Sí, sí. En su autobiografía Historia de un alma, que él participó en el gobierno. Él, si mal no estoy, creo que fue subsecretario de Relaciones Internacionales en este periodo, o Relaciones Exteriores, perdón, el subsecretario de Relaciones Exteriores, y él tuvo un papel crucial en el conflicto con Ecuador en ese entonces, del que aquí no pudimos hablar por un tema de tiempo, y él menciona la corrupción desesperada que hubo en este periodo. O sea, él mismo observaba con preocupación de cómo estos liberales con ideas ideologizados, jovencitos ideologizados, llegan al poder y se dan cuenta que las estructuras de corrupción se mantienen. Y él ya después, cuando escribe la obra muy anciano, pues eso fue a finales de la década de los 70, incluso donde él confiesa por qué se acerca cada vez más al Partido Conservador, y era la ideología y la corrupción siempre van de la mano. O sea, ahí encontramos muchos ejemplos de corrupción que él da de cosas que pasaron en ese periodo. Por ejemplo, con la ropa de los soldados y de la Guardia Nacional, que se robaba muchísimo cuando se mandaban a hacer las alpargatas. Que ahí que contaba el ejemplo de cómo se robaban con las alpargatas. Se mandaban a hacer contratos, por decir algo, de 10.000 alpargatas para la Guardia Nacional, y ese contrato no existía. O sea, se pagaba, pero nunca se producía, nunca se volvían las alpargatas, o se volvían alpargatas de muy mala calidad, pero se pagaban a 4 o 5 veces su precio comercial. Eso para colocar un ejemplo de que la corrupción ha sido muy endémico en la administración pública colombiana. Gracias, Andrés. Eduardo, ¿tienes la palabra? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitar a Armando y Andrés por esta exposición sobre uno de los mejores presidentes reformistas de la República de la Nueva Granada. Bueno, yo iba a decir una cuestión y unas preguntas breves para Armando. Bueno, en cuanto a la abolición de la esclavitud, se ve que también para esa época en varios países de Hispanoamérica también abolieron la esclavitud, porque también, pues en la independencia, por ejemplo, en lo que fue el Perú, Venezuela, Quito, lo que es hoy en día Ecuador, también habían establecido la libertad de vientres, una vez realizadas, creadas sus propias constituciones. Por ejemplo, tenemos el caso en 1824, Centroamérica abolió la esclavitud. En 1824 también Chile. Luego 1829 México. 1840 Argentina. 1846 Uruguay. Luego vino, 5 años después, Colombia o Nueva Granada. 1854 Venezuela. 1854 Ecuador. 1854 Perú. Dejo hasta ahí. Más tarde, Paraguay, Puerto Rico como colonia española, Cuba como colonia española y Brasil fueron los últimos en abolir la esclavitud. Entonces, también fue como una corriente que se dio en Hispanoamérica. Bueno, unas preguntas que tengo para Armando es ¿por qué en esa época de las reformas liberales fue perdiendo fuerza la Constitución de 1843, que se veía que era una constitución muy fuerte, pues se dice que la más conservadora del país, pero no del Partido Conservador, sino conservador en su forma de ser. Y como para esa época también, en la época de las reformas liberales, pues hubo un boom de la exportación del tabaco con la abolición del monopolio por parte del Estado, de estancos, y otra serie de reformas. ¿Por qué se asumió dentro del sector productivo la concepción de Ricardo de la División Internacional del Trabajo y no se procedió acá a la generación de un sector manufacturero, empresarial, que generara fábricas para no seguir con ese discurso de la División Internacional del Trabajo? Porque
terminamos fue dependiendo del mercado internacional y de la demanda internacional. En vez de haber construido un sector industrial fuerte, como hicieron los alemanes, por ejemplo, con los Junkers, que eran terratenientes, y llegaron a pasar a ser industriales. Lo mismo los japoneses durante la dinastía Meiji. Muchas gracias. Bueno, doy respuesta inmediata a Eduardo. ¿Por qué se abandonó la Constitución de 1843 que se había reformado según el proyecto de Rafael Mosquera para darle más facultades al Poder Ejecutivo? La Constitución es decir, la Constitución del 43 y del 53 salen del mismo Congreso, no vienen de asamblea de congresos constituyentes, el mismo Congreso los hace. Pero la del 43 lo que trataba era de fortalecer al Ejecutivo para que no le volviera a pasar lo que le pasó en la Guerra de los Supremos. Por lo tanto, fortaleció el Ejecutivo. Ahora, ¿por qué se abandonó? Pues dos razones. Primero, porque vino la moda mundial del 48, que a veces había que tener constituciones radicalmente liberales. O sea, no se podía, ninguno podía detenerse ante semejante arremetida ideológica que recorrió el mundo. Eso por un lado, no podía. Es la moda. Y en segundo lugar, porque estos jóvenes liberales tenían en la cabeza la idea que había que debilitar el poder ejecutivo y fortalecer el poder representativo. Es decir, el ejecutivo tenía que obedecerle a la Cámara. Eso fue lo que hicieron por López. Y para hacer eso, pues entonces tiene que ser muy fuerte el legislativo y delimitar el presidencialismo, y eso fue lo que lograron hacer, debilitar a los presidentes. Entonces, por eso lo cambiaron, porque tenían dos proyectos políticos muy claros. Ahora, desde nuestros días es muy fácil criticar a los muertos diciéndoles, oiga, ¿ustedes por qué no hicieron manufactura? ¿Ustedes por qué no leyeron a Ricardo? Pero es que eso no se podía hacer. O sea, no podemos ser injustos con los muertos, pidiéndoles cosas que no podían hacer. O sea, yo creo que Ricardo ni existía ninguna traducción al español, y yo creo que nunca oyeron hablar que él existía. Yo estaba siguiendo los economistas franceses, a duras penas estaban traduciendo Sismondi, a duras penas los economistas franceses, o sea, ellos, creo que nadie leyó ni siquiera a Nesmí. Entonces, no, nadie puede leer. En segundo lugar, es que no había, este era un país muy pobre. No fue capaz durante el siglo XIX de abonar a la deuda externa que se había creado en la época colonial. No se podían pagar los intereses de la deuda inglesa, porque ya se había convertido en deuda colombiana. Entonces, no hay para pagar los intereses. ¿De dónde más sacar plata para poner fábricas? O sea, ellos simplemente consultaron los datos de la realidad, y la realidad les decía, hay mercado para el tabaco, para los cueros en Europa. Saquemos tabaco, saquemos cueros y saquemos oro. Y eso nos va a dar la mercancía que va a venir, y nos va a dar los dinero que necesitamos, que lo generan las aduanas. Porque las aduanas es el gran recurso que va a tener el Estado. Pero es que ellos no podían tomar otra decisión científica. Ellos solamente podían actuar como podían actuar según las circunstancias. Ok, gracias, hermano. Mamá. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a dar por terminado este encuentro. Pero yo sé una cosita. Solo quería una cosa frente a la pregunta que se hizo. No perdamos del escenario internacional lo que Inglaterra había exigido desde la década de los 30 del siglo XX, de no al tráfico de esclavos en el Atlántico. Eso también fue muy significativo. Inglaterra se convirtió en un muro atlántico en contra del tráfico de esclavos, que por demás es algo medio hipócrita. Ellos se enriquecieron con el tráfico de esclavos. Cuando vieron, luego dijeron, no, ya no más, y a partir de los años 30, y eso les costó varios roces armados con Estados Unidos por demás, prohíben el tráfico por el Atlántico. O sea, que también hay que entender que estos países andinos tampoco tenían ya acceso al mercado de esclavos. Inglaterra lo había cortado por completo. E Inglaterra presionaba en sus delegaciones diplomáticas a todos estos países que si querían recibir empréstitos de Inglaterra tenían que abolir la esclavitud. Entonces también había unas presiones internacionales. Otro asunto es por qué Inglaterra lo hizo. Eso ya es otro asunto para otra charla. Muchas gracias.
Damos gracias a nuestro anfitrión y a su contertulio y los esperamos a todos para nuestro próximo encuentro el 20 de octubre con el tema La administración de Eustorgio Salgar, 1870-1872. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Andrés. Buenas noches. Bueno, gracias, felicidades. Saludos a Buenas todos. noches. Gracias, muy amable. Gracias.